Continuamos. Vamos a la segunda hora de clase en este día, de lo que es finanzas bíblicas. Quedamos por aquí porque la lluvia nos hizo una pequeña interrupción, pero ya estamos en nuevo espacio. Hablábamos acerca de que si Jesús era pobre, ¿por qué desde tan joven o desde su niñez comenzó a recibir honra? Comenzó a recibir, en este caso, mirra, incienso y oro. Ya tenemos nuevamente un pequeño repaso a lo que es el incienso. Era una preparación de resina aromática y de vegetales a las que se le añade aceite, de forma que al arder en el fuego desprende un humo fragante. Este elemento era usado en los ritos religiosos, por lo tanto, como presente considera la divinidad de Jesús. La mirra era una sustancia aromática que en común en el Medio Oriente y es de mucho valor, ya que era utilizada para la elaboración de perfume. La mirra identifica la humanidad y la muerte de Jesús. El oro es relativo a la realeza, ya que como presente estaba destinado único y exclusivamente para los mercados o mercaderes y altos dignatarios, en este caso los reyes y todos los que dominaban, y el oro pues sigue en esa misma dimensión. Mateo 2:11. Si Jesús era pobre, ¿por qué la gente lo seguía? Pregunto, ¿ha conocido usted a alguien pobre, pobrecito, miserable por ahí que la gente lo siga? ¿Por qué la gente sigue al gobernador y al alcalde cuando anda por ahí? Aunque la plata que ellos administran no es de ellos, son los que la administran. Entonces, imagínese esa parte. Si Jesús era pobre, ¿por qué aquella mujer compró el perfume más caro que había en esa época, cuyo nombre era nardo, el del perfume, y venía en un recipiente de alabastro que también era costoso? Mateo 26:7, Juan 12:3. Su precio era de 300 denarios. Escuche lo que costaba esto, que en los tiempos de Jesús era una suma considerable. Un denario equivalía a 4 gramos de plata, que era el salario diario de un jornalero, que llevándolo a tiempos de trabajo, para que un jornalero se ganase 300 denarios, tenía que trabajar un año completo. ¿Usted cree que una persona va a comprar un perfume que su costo equivalente a un año de trabajo para ungir los pies de un hombre que su aspecto es de miseria y pobreza? Esta mujer se inspiró en dos cosas que para comprar, el perfume y ungir los pies de Jesús. El agradecimiento por un milagro realizado en su vida. Marcos 14:3 y 9. La vida de excelencia y de glamour, que era todo, que en todos los sentidos ella pudo ver en Jesús. Entonces eso la inspiró a hacer esta hermosa y bella inversión. Si Jesús era pobre, ¿por qué Zaqueo, uno de los hombres más prominentes y ricos de esos tiempos, aceptó una invitación que Jesús se hizo para posar y cenar en su casa? Lucas 9:1-10. ¿Tú crees que un rico arrogante como Zaqueo va a aceptar la autoinvitación de un pobre para ir a su casa? Comience a averiguar con los que viven en su entorno, los que tienen plata. Llegue un día y dígale: mira, yo vengo a cenar hoy en tu casa, a ver qué le va a decir. Si Jesús era pobre, ¿por qué hicieron el reclamo de su cuerpo ante Pilato para su sepultura dos de los hombres más prominentes
y de alta alcurnia que habían en esos tiempos, llamado José de Arimatea, hombre muy rico, y Nicodemo, maestro de Israel, y miembro del Sanedrín, equivalente a un rector universitario en nuestro tiempo, Juan 19, 38 y 39. Si Jesús era pobre, ¿por qué lo sepultaron en la tumba que era propiedad de uno de los hombres más ricos que había en aquellos tiempos, llamado José de Arimatea? Mateo 27, 57. Si Jesús era pobre, seguimos preguntando, ¿por qué en el aspecto gramatical nunca se incluyó cuando hizo mención de ellos? Nunca dijo, a nosotros los pobres siempre los tendréis con ustedes, ¿no? ¿Dijo así alguna vez? Ajá. A nosotros los pobres, siempre. Su aspecto fue a los, execrándose él, pobres, excluyéndose él. Esto no lo digo en el aspecto despectivo, como que si Jesús sintiese rechazo por los pobres. Lo declaro en el sentido más sano para dejar en claro que Jesús no vivió en pobreza. Ejemplo de ello fue cuando dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mateo 26, 11. Cuando hagáis banquete, llamad a los pobres. Lucas 14, 13. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Mi pregunta es, ¿podrá dar buenas nuevas a los pobres otro pobre? Importante que vamos analizando eso. Estudiemos los pasajes en forma gramatical. El término los que Jesús utilizó para hacer referencia a los pobres gramaticalmente se conoce como un artículo determinado plural del singular. Él es el cual, tanto en plural como singular, se usa con el fin de hacer una exclusión personal para descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo o de ser parte de quien se está haciendo mención. Si Jesús era pobre, ¿por qué tuvo la capacidad de sostener económicamente a 12 familias? Lucas 22:35, cuando Jesús le hizo el llamado a los que constituyó discípulos, todos estaban en sus labores, produciendo para su sostén. ¿Usted cree que Jesús va a llamar a gente que estaba trabajando para su sostén para que anden pelando con él? Otra pregunta que nos tenemos que hacer. Si Jesús era pobre, ¿por qué usó el mejor vestido que había en su tiempo, hasta el punto de que los soldados que estaban al pie de la cruz no lo quisieron romper, lo echaron a suerte, según algunas posiciones teológicas, no rompieron sus vestiduras por el costo que representaba. Juan 19, 23 y 24. Como verdad paralela, doy esta reflexión. Si en la historia del hijo pródigo, el padre que representa a Dios le mandó a colocar el mejor vestido a su hijo, ¿qué te dice que Jesús, siendo el unigénito de Dios, en su tiempo cargaría el peor de los vestidos? En conclusión, Jesús no era como muchos piensan y han enseñado. Jesús era un hombre financieramente equilibrado. Jesús se hizo pobre cuando dejó todo lo que tenía, incluyendo su gloria, para no tener nada en comparación a lo que tenía en la condición de verbo antes de venir. Ahora, Jesús, antes de ser Jesús, es decir, el verbo
Pregunto, ¿sería que tenía algún lote de ángeles a su servicio? El verbo, antes de hacerse carne, el verbo, junto con la deidad, tenía ángeles a su servicio, todos los que quisiera. Si le decía a este ven, a este va, iba o no venía. ¿Usted cree que los discípulos hacían eso perennemente con él? Entonces, en comparación a los que tuvo para administrar, a los que tenía ahora, en condición de pecado todavía, aquellos sanitos, obedientes pero hasta lo sumo, perfectos en todo, y andaba con este grupo de piraña en comparación a lo que tenía. ¿Eso es rebajarse o no rebajarse? Eso hay que analizarlo bien. Ahora, antes de venir a la tierra, desde el punto de vista posicional y posesional, la pobreza cayó sobre Jesús, oiga, en la cruz del Calvario, de la misma forma en que cayó en él la enfermedad y el pecado, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, hablando del espíritu, pero no solamente se queda en lo espiritual, sino en todas las áreas integralmente, incluyendo las finanzas. El detalle está que la gran mayoría de nosotros, señoras y señores, no hemos indagado, no hemos averiguado, no hemos escudriñado cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y entonces hemos andado caminando en nuestro propósito. Ahora, ¿Dios está comprometido a financiar mis propósitos o los de él? Analicen frío. Analicen frío. Dios está obligado a bendecir sus propósitos en nosotros o los de nosotros por nosotros mismos. Ajá. El detalle está, perdón, que muchos de nosotros no andamos caminando y no hemos caminado en los propósitos de Dios, con todo y que somos cristianos. Entonces, es ahí la necesidad en intimidad, en oración, de buscar el propósito de Él, porque el propósito de Él sí lo va a financiar. El propósito de Él lo va a cubrir. ¿Sí? Cuando nosotros estemos apegados al propósito de Él. Ahora, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Oiga la expresión. Perdido, perdido, perdido. Una cosa es devaluado y otra cosa es perdido. Se le perdió a usted un billete de 10 bolívares. ¿Quién se va a esforzar para buscar un billete de 10 bolívares ahorita? ¿Por qué razón? Porque está devaluado. Pero que se le pierde un billete de 100 dólares, a ver qué no hace. ¿Por qué razón? A ese sí, volteamos pata arriba a la casa. Si tenemos gente en la casa que para el momento que nos enteramos que el billete se perdió, estaban ahí y no son de la casa, mire, lo revisamos, le quitamos la ropa y le sacamos toda broma. ¿O no? Ajá. Ahora, otro ejemplo de la solvencia financiera como parte de nuestra salvación lo tenemos en la ilustración que Jesús hace en una parábola acerca de una historia que narró concerniente al hijo perdido. Este es el texto más claro para apoyar lo que estamos diciendo. Lucas 15, 11 y 32. Pero antes de analizar la ilustración narrada en la parábola, debo aclarar factores que son determinantes para entender la enseñanza que Jesús dejó plasmada en la misma. Debemos tomar en cuenta que la narración que Jesús hace en Lucas 15 no se debe tomar como 3 parábolas, como muchos lo han enseñado. Si analizamos bien el pasaje, las 3 narraciones, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido, componen una sola parábola. Si observas bien, una ilustración desemboca en la otra, dándose a entender que
es un solo pensamiento. Además de esto, en el comienzo de la narración se puede notar cómo Lucas, el escritor o cronista, utiliza el singular, esta parábola, indicando que aunque la narración incluye tres acontecimientos, solo se trata de una sola en especial. Es decir, no son tres parábolas, es una sola con tres narraciones. Entonces, él les refirió esta parábola, así comienza Lucas 15 en su versículo 3, diciendo, y luego entonces suelta las tres narraciones. El otro punto a tomar en cuenta es que cuando Jesús relató la parábola, no existía la iglesia. Oiga, no habían cristianos que se descarriasen. Así que debemos entender que el hijo perdido, pródigo, no es el cristiano descarriado, como muchos lo han enseñado. Este hijo representa al hombre caído en Adán, que Cristo vino a buscar, tanto judíos como gentiles. Si analizamos la ilustración del hijo menor, lo tenía todo. Si analizamos la ilustración, el hijo menor lo tenía todo. Había recibido la herencia de su padre. Era tanto lo que tenía que la Biblia dice que se fue a una provincia apartada y lo malgastó, o derrochó, o despilfarró. De allí es de donde se le aplica el término pródigo, el cual se deriva del verbo prodigar, derrochar, malgastar. Dice la Biblia que volvió a su padre en la forma más deplorable que pueda haber, con hambre, desnudo, con las ropas andrajosas, arruinado. Las escrituras dicen que cuando el padre lo vio, corrió a su encuentro, lo besó, lo abrazó, le mandó a poner vestido y calzado nuevo y y un anillo en su dedo. Y además mataron al becerro más gordo de la manada. Todo esto que el padre hizo con su hijo en el aspecto cultural nos habla de una restauración, oiga, integral, incluyendo su economía, que es relativo a las finanzas. Cabe la pregunta, ¿quién es el hijo perdido? Su respuesta es clara. Es el hombre caído en Adán, que Jesús vino a buscar. Escuché un comentario de un comentarista, valga la redundancia, que por qué el padre corrió a alcanzar al muchacho. Es decir, mientras el muchacho andaba de realengo, de zángano por allá, el padre estaba cómodo, sólido, en la espera. Pero cuando lo vio que venía en el camino, el padre corrió. ¿Por qué? Lo iban a apedrear. Ese pueblo, todo el que hacía eso y regresaba, si el padre no llegaba primero a él, lo iban a planchar. Lo iban a planchar, lo iban a lapidar. Entonces el padre tuvo que apresurarse y al llegar el primero, ya no podían hacer nada. Ya él estaba bajo la protección de su padre. Y entonces comienza a hacer todo esto que hizo. Ahora reitero, aquí estamos hablando del hombre perdido en Adán. No estamos hablando del descarriado que se reconcilió, que es lo que por años nos han predicado y nos han enseñado. Entonces, ese perdido que vino, pregunto, ¿no fuimos nosotros cuando llegamos? Ajá. Entonces, aparte de que fuimos alcanzados por misericordia, fuimos abrazados, también se nos dotó de todo lo que fue dotado este individuo. Ahora, tener toda la dotación que este muchacho recibió y no saber que la tenemos es como no tener. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Para decirle todo lo que usted tiene y para que comience a usarlo. Observe que en la historia narrada, en la parábola, cuando se consiguió lo
perdido se hizo fiesta, haciendo referencia a un a un pecador que se arrepiente, no a un cristiano que se reconcilia. Así así habrá gozo en el cielo, oiga, por un pecador que se arrepiente. Ahora pregunto yo, ¿es que el cristiano descarriado no es pecador? Déjeme decirle que no. Si usted no lo sabía, entérese. El cristiano descarriado, así ande bebiendo, fumando, bailando y drogándose, no es pecador. ¿Sabe usted eso, Jonathan? Entonces, ¿qué es ese tipo? Es un justo que anda en condición de pecados, no de pecado. ¿Sí? Ahí tenemos que aplicarle un poquito a la gramática. ¿Sí? El que anda descarriado, que anda cometiendo pecado, no está disfrutando la vida de pecado que lleva. Él anda como perro con gusano. ¿Usted ha visto un perro con gusano alguna vez? Así mismo andan los que andan en condición de pecado. No están en pecado, andan en condición de pecado. Ellos, ahora, la alegría que hay en el cielo no es para el descarriado que se reconcilió. Y es necesario que se reconcilien los descarriados, sí. Pero acá la parábola tiene que ver con el perdido, con el incrédulo que por primera vez vino al Señor. Esa es la realidad real. Reitero, la iglesia no existía para el momento que Jesús enseña esto y no tiene nada que ver con los descarriados. No estamos diciendo que los descarriados sigan descarriados. No, el descarriado debe de reconciliarse. Pero pregunto, un tren que se sale de la vía, del carril, ¿deja de ser tren? Y entonces, ¿por qué un evangélico que se sale de la vida de santidad y de la vida de congregación deja de ser evangélico o deja de ser cristiano? ¿Tiene sentido o no tiene sentido eso? Te la pongo de otra forma. Un hombre que se pierde psíquicamente psíquicamente, y dice que él es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y el tipo se pinta, se arregla, se pone falda, se pone cuanta broma más, se deja crecer el pelo, se pone silicona o se inyecta, ¿qué es lo que se inyectan? Silicona, ¿verdad? Pero hay otra broma, hormonas, se hormoniza el cuerpo. Pregunto, ¿ese hombre dejó ese hombre? No. Bueno, lo mismo le pasa a los evangélicos descarriados. No dejen ese evangélico, lo que están es descarriados. Pero como a nosotros nos enseñaron que apenas el tipo se tiró una bola de chimo, ya dejó ese evangélico. Es decir, el evangelio para los que nos enseñaron eso es tan débil, que una pelle chimó o un trago de aguardiente ya tiró por el suelo toda la santidad y la justicia de Dios que hizo en ese hombre. Ahora pregunto, ¿yo estoy empobreciendo el evangelio o enriqueciéndolo? Saque la cuenta usted. Decide usted. Es decir, el cristianismo es algo como una ponchera de gasolina. Jonathan se mete, desalma la moto, se llena todo de grasa, se llena de cuanta sucio y viene y metió las manos ¿a dónde? En la ponchera y se las lavó. Pregunto, ¿la gasolina deja esa gasolina o la grasa deja esa grasa? ¿Quién es más potente, la gasolina o la grasa? A que se ensució la gasolina es otra cosa, pero la grasa desaparece. Así es la sangre de Cristo en la vida de todos nosotros. Y la sangre de Cristo, después que vino a nosotros, es permanente. No hay que estarse cubriendo, ni llenando, ni embarrando, ni sumergiendo en la sangre de Cristo todos los días. ¿Estamos aquí o se fueron? Seguimos avanzando por aquí. Ok. La Escritura dice que cuando el Padre lo vio, corrió a su encuentro. Oiga, lo besó, lo abrazó, le mandó a poner vestido y calzado nuevo y un anillo en su dedo. Y además mandaron a matar el becerro más gordo, ya esa parte de la historia. Vamos acá. Cabe la pregunta, ¿quién es el hijo perdido? Su respuesta es clara. Es el hombre caído en Adán. Jesús vino o que Jesús vino a buscar. Observa que en las historias narradas, en la parábola, cuando se consiguió lo perdido, se hizo fiesta, haciendo referencia a un pecador que se arrepiente, no a un, cristiano que se reconcilia. Así habrá, gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 17,
Lucas 17, perdón, Lucas 15:7. Y ahí no me está hablando del descarriado. Si analizamos bien el pasaje, Jesús lanza esta parábola por causa de los fariseos y escribas que murmuraban porque Jesús comía con publicanos y pecadores. Jesús le quiso demostrar a los que murmuraban que en este caso estaba representado por el hijo mayor y el que se quedó en casa, ellos, que la salvación no es por obra, sino por gracia. El hijo mayor reclamó sus bienes por lo que había hecho, mientras que el menor, el pródigo, recibió bienes después de no haber hecho nada. Y a esto se le llama gracia. Todo esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Después de estar en el estado más deplorable en todos los sentidos, nos restauró por completo a causa de la muerte de su hijo, y esto es salvación por gracia, señores. Para mayor comprensión, quiero hacer una aclaratoria del pasaje que trata, esta ilustración. Conforme está en el texto original, tomando en cuenta la idiosincrasia y las costumbres y la cultura. Cuando las escrituras hacen mención del becerro, el texto original no dice del beso. El texto original no dice le besó, sino le llenó o colmó de besos, donde se denota la intensa pasión y el amor desenfrenado de un padre ansioso, esperando a su hijo. Y esto es corroborado por la carrera apresurada que tuvo el padre al ver al hijo y de paso se echó sobre su cuello. Gesto que cultural y aún en lo sentimental indica el amor y la ternura que un padre tiene por un ser querido, agradecido o agradeciendo de que haya vuelto con él, con el deseo de no volverlo a perder, ¿sí? Ahora, cuando el padre da la orden de colocar el mejor vestido, los términos que se utilizaron en el texto original fueron el vestido más suntuoso, el más valioso, el más costoso, el de primera calidad, el de gala. Vestido reservado para el huésped de honor, que en sentido figurado indica sacarte del estado andrajoso y deplorable y llevarte a un estado de preeminencia. Esto corroborado con lo que se dio en el huerto del Edén, donde Dios le quitó la vestidura de hoja que representaba la ley y las obras y los vistió con piel que sin lugar a duda pertenecía a un cordero tipo de Jesús. El primer sastre del mundo fue Dios. Génesis 3:21. El que hizo el primer traje, ¿quién fue? Dios. Génesis 3:21. Ahora muchos preguntarán, ¿y por qué los indígenas andan desnudos si Adán fue vestido por Dios? Ya eso es sentido cultural. Cuando hace mención del becerro más gordo, dice, traed el becerro que engordamos con trigo y matadlo, es decir, el mejor de la manada, reservado y preparado única y exclusivamente para ocasiones especiales, para actos de gran celebración, que en el sentido figurado demuestra el jolgorio
el gran gozo que había por el regreso del hijo. El anillo indica, oiga, poder notarial que se relaciona con el derecho y la autoridad que tiene sobre la herencia de su padre. Oiga este detallito aquí que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo esta última expresión. En el caso del anillo, indica, oiga, poder notarial que se relaciona con el derecho a la autoridad que tiene sobre la herencia. Ya va, pero él no la había perdido y se la había llevado la herencia y la había malgastado. Para efectos de él sí lo hizo, pero para efectos del padre no lo tomó como tal. Es decir, llegó en calidad de hijo. Y como hijo, con herencia también. Entonces todo lo que derrochó, ¿quién lo asumió? El misericordioso padre que tenía. ¿Sí? Ese es Dios. Busquemos aparecernos un poquito a él. Ahora, el calzado, la distinción entre un hijo y un esclavo, que indica la relación que había entre ambos como padre e hijo. ¿Sabía usted que los esclavos no usaban calzado? Los únicos que usaban zapatos, sandalias dentro de la casa eran los hijos. El esclavo andaba descalzo. Ahora, si analizamos detenidamente la ilustración, el hijo había ensayado un discurso para decírselo al padre en el encuentro. El discurso dice así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Notemos que el discurso fue interrumpido por el padre cuando el hijo le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Su paternidad no aceptó que su hijo se degradara ni entrara en conmiseración delante de él. Haya pasado lo que haya pasado, él seguía siendo su hijo. Ahora pregunto yo, si el chico seguía siendo su hijo, el padre seguía siendo su padre. Vuelvo a preguntar y ustedes me responden, por favor. Aquí no hay problema de que me respondan. Si el padre seguía siendo su padre y lo atiende como padre, el muchacho seguía siendo su hijo. ¿Y cómo es que los descarriados dejan de ser hijos de Dios, Jonathan? ¿Hay hijos de Dios en el infierno? ¿Hijos por pacto? No, es imposible. Los que están en el infierno es porque no obedecieron la ley, no entraron en el pacto y en el Nuevo Testamento no aceptaron la gracia, no aceptaron el nuevo pacto. Por lo tanto, los descarriados que se han muerto, ¿dónde están? Ahí tienen la respuesta. ¿Tiene la respuesta o no la tiene? Si quiere la explico al final. Toda la parábola nos muestra el plan de salvación que Dios ha designado y el conjunto de la deidad ha desarrollado para la humanidad, en el cual está incluida la solvencia financiera. No tiene sentido que Dios haya rescatado al hombre de un estado deplorable para llevarlo a mantenerlo en dicho estado. Si analizamos bien las tres historias que se dieron en la parábola, la oveja perdida, nótese, la dracma perdida y el hijo perdido o pródigo. En primer lugar, lo perdido tenía valor para quien lo buscó. Por ello podemos alegar que el hombre en el huerto del Edén era una moneda perdida, no devaluada. El hombre estaba perdido para Dios, pero no devaluado. Y por esta razón lo volvió a buscar. En segundo lugar, el pastor que buscó la oveja representa a Jesús. La mujer que encendió la lámpara representa al Espíritu Santo. Y el Padre que recibió al Hijo representa a Dios o al Dios eterno que está
en espera de lo que el Hijo buscó y el Espíritu Santo iluminó en el convencimiento de pecado. Es ilógico pensar que después de habernos salvado y rescatado del estado deplorable en el que estábamos, nos desvalorice y nos degrade, causando en nosotros la pobreza, conduciendo a la miseria, cuando antes de ser rescatados teníamos valores para él. Esto no es lógico ni razonable, pero lo sorprendente del caso es que en nuestras congregaciones tenemos personas con este tipo de pensamiento. Eso es lo que creen y así viven, en un supuesto negado de que Dios no tuviera problemas en el hecho de que el hombre vuelva a la pobreza. Habiéndolo sacado de esta, tampoco tendría problema de que vuelva al pecado, habiéndolo librado del mismo. Porque para algunas personas le es difícil aceptar una idea y la otra no. La verdad del caso es que por ninguna circunstancia Dios quiere que el hombre vuelva al estado caído en Adán. El que cree, él quiere, que nos mantengamos en Jesús. Ahora pregunto, ¿mantenernos en Jesús nos genera santidad, nos genera bendición, nos genera riqueza espiritual y también económica? Sí. Ahora, fuera de Jesús, ¿qué nos espera? Entonces, ¿quién nos ha vendido de que el cristianismo tiene que ver con pobreza? La institución que tiene los millones y millones y millones acumulados dentro de sus instituciones, valga la redundancia, que tienen cómo alimentar al mundo entero 2 veces. Tienen millones y millones en su banco que tienen dentro. Son un estado dentro de un estado. Entonces, esa institución habla de que debemos de ser, pero todos los archimultimillonarios que roban en los países en cualquier parte del mundo, todos los grandes magnates, los grandes mafiosos, ¿dónde cree usted que guardan y lavan parte de su dinero? En esa institución que no es necesario mencionar. Entonces, si hay alguien que acumula y tiene plata, son esos bandidos que enseñan a los demás a vivir en pobreza y que tratan de mostrar a un Jesús miserable, demacrado todavía en la cruz. Para ellos Jesús no se ha bajado de la cruz, todavía lo tienen en la cruz. Sí. Pero para efectos de nosotros, la cruz está sola y la tumba está vacía. ¿Y a dónde está nuestro Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Se hizo pobre en comparación a lo que tenía para enriquecernos a nosotros. Amén. Bendiciones, bendiciones.